in nomine veritatis mendacia eferimus. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Escéptico Aséptico. En esta ocasión hablaremos de Descartes, mercenario y filósofo. Antes de comenzar es necesario realizar una serie de apuntes. Descartes o Cartesio es el primer matemático y filósofo moderno. Fue el creador del racionalismo continental. Él puso en duda el empirismo dominante entre los ingleses. Vivió la mayor parte de su vida intelectual en Holanda, nación que protegía a los libres pensadores. Tuvo una relación estrecha con grandes personajes de su época, destacando la reina Cristina de Suecia. Vivió en un mundo en el que era un reto investigar sin ser perseguido por la iglesia o los estados confesionales. Fue un pensador original que quería aprender empezando de cero. Pero hablemos un poco del hombre. ¿Quién fue Descartes? Él nació en 1596 en La Haya, un pueblo francés que hoy en día ha sido rebautizado con el nombre del propio filósofo, se llama Descartes. Y murió en 1650 en Estocolmo mientras trabajaba para la reina de Suecia, Cristina. En su infancia estudió materias como gramática, humanidades, retórica y filosofía para obtener la licencia de bachiller en Derecho. En 1618 se enlistó en las tropas de Mauricio de Nassau, en Holanda, mientras que en el 19, un año después, cambió de bando hacia los católicos. Descartes trabajó durante mucho tiempo como mercenario, es decir, como un guerrero que luchaba a favor de aquel que le pagase. En uno de sus viajes a Holanda conoció a Isaac Bigman, un médico especialista en matemáticas que lo introdujo en este mundo. En 1618, inspirado por las ideas de este médico que conoció en Holanda, escribe un compendio sobre música, en donde él dice que las ecuaciones que aparecen en la música inducen estados sentimentales y emocionales en los hombres. Él trata de explicar cómo se producen estos estados anímicos en los seres humanos a partir de ideas matemáticas. Descartes también fue un hombre que le gustaba viajar muchísimo, un filósofo itinerante. Conoció Dinamarca, Polonia, Hungría, Italia y Alemania. Él decía que este deseo, esta hambre filosófica, surgió en su vida en una noche cálida a las orillas del Danubio, mientras estaba en una de sus incursiones militares. En ese momento tomó la decisión de estudiarse a sí mismo y utilizar todas sus fuerzas espirituales para elegir el camino a seguir. Descartes fue un prominente científico, además, que sobresalió por muchísimas habilidades, sobre todo en matemáticas. De hecho, logró crear el sistema de coordenadas cartesiano, ese sistema que todos nosotros aprendemos desde la primaria y que después repasamos en la secundaria y en la preparatoria. Gracias a estos estudios, él logró traducir el lenguaje de esa geometría al álgebra, creando lo que hoy conocemos como geometría analítica. Descartes creía además que todas las ciencias están unidas por una razón profunda que vincula cada fenómeno y cada cosa en el universo, es decir, creía en la unidad de las ciencias. Formó también parte de un selecto club de matemáticos que intercambiaban correspondencia a través del padre Mersenne. En este grupo de grandes matemáticos se encuentran personas de la talla de Pascal, de Fermat, de Galileo y de Huygens. Sus contribuciones a la filosofía fueron inestimables. Se basaron en el mecanicismo y culminaron en un dualismo metafísico que proponía soluciones sobre todo racionalistas. ¿Toma esto, Washington? Ahí va esto, Einstein. Terminó la función, Shakespeare. ¿Será este el fin de Shakespeare, zombie? Ser o no ser, esa es la cuestión. Esta es una frase que todos conocemos de Hamlet. Él llevó esta cuestión a sus máximos límites. Él se preguntó, ¿cómo podemos estar seguros de que existimos? De hecho, se dio cuenta que existía una similitud muy fuerte entre el estar dormidos y el estar despiertos. De hecho, los sentidos nos engañan. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos al sol, lo vemos como muy pequeño. En realidad no entendemos que sus dimensiones efectivamente son colosales. Para evitar este engaño de los sentidos, Descartes propuso la creación de un sano escepticismo, es decir, que no debemos nunca aceptar que algo existe sin haberlo analizado.
debemos permanecer en un estado de duda perpetua. También nos dice que la realidad no es como parece, que nuestros sentidos son imperfectos, nos hacen creer en cosas que no existen. Entonces él se propuso investigar si existíamos o no existíamos y cómo era que existíamos. Y para esto diseñó una técnica, un experimento mental muy interesante. Él decía, imaginemos que somos capaces de anular todos nuestros sentidos, de cerrar las puertas de la sensación, es decir, taparnos los ojos, cubrirnos los oídos, anular todas y cada una de las percepciones que nosotros sentimos a través de nuestro cuerpo. Nos vamos a dar cuenta de ese modo que no existen respuestas seguras, que en el fondo de nosotros, a pesar de que callamos a todos los sentidos, existe una vocecita que sigue cuestionando. Esta vocecita es lo que Descartes va a considerar como la inteligencia, o la res cogitans, es decir, la cosa pensante. De ahí que después dijera que si pienso, pues después o luego de esto se deduce que existo. Pero ¿cómo sabemos que sabemos? Bueno, Descartes creía en un dualismo metafísico. Por un lado existía la res extensa, los cuerpos físicos, y por otro lado la res cogitans, es decir, el alma humana. Los animales para Descartes son prácticamente máquinas que tienen cuerpos físicos que funcionan a través de mecanismos muy complejos, pero que sin embargo no poseen alma, no poseen res cogitans. Creía además en la existencia de ideas innatas en el hombre. Estas ideas son ideas que nosotros no aprendemos, que nacimos programados para comprenderlas. Algunas de estas ideas son, por ejemplo, la idea de sustancia, la idea de Dios o la idea de infinito. Por otra parte, nos decía que la información adquirida, la que nosotros adquirimos a través de los sentidos, es la fuente de todos los errores, ya que perturban por una parte el buen juicio, el bon sens, y también perturban nuestra facultad de juzgar correctamente, es decir, de distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Descartes, además de todo esto, dijo que lo mejor era renunciar a la ciencia libresca, es decir, que nadie era capaz de aprender en los libros, que lo que mejor podía hacer un filósofo, un investigador, un científico era pensar por sí mismo. Esto es, empezar desde cero e ir subiendo gradualmente desde las verdades más sencillas hasta las verdades más complejas. Descartes fue además un opositor de las costumbres y de las tradiciones al considerar que estas son totalmente engañosas. Uno de los aspectos más sorprendentes de su teoría del cerebro humano era que él pensaba que la sede de la conciencia o la sede del alma humana se encuentra en la glándula pineal. ¿Pero qué nos dice Descartes acerca del método? Él decía que no debíamos reconocer jamás que algo es verdadero hasta que no se tengan fuertes evidencias de que en realidad así es. También nos decía que no debíamos intentar resolver los problemas complejos de una sola vez, que lo mejor es descomponer los problemas complejos en sus partes más simples y de esa manera ir avanzando poco a poco. Otro de los aspectos importantes de su método era la necesidad de pensar ordenadamente, de tal modo que todas las ideas que tengamos sean muy claras y muy sencillas para ir avanzando gradualmente. Finalmente, otra de sus recomendaciones era que debíamos cumplir con todas las normas anteriores de modo que no se nos haya pasado por alto alguna. Si nosotros conocemos a través de este método, a través de esta herramienta, pues seríamos capaces de llegar a las verdades más profundas, más absolutas. Pero ¿qué nos dice Kant acerca de la moral? Él decía en su discurso del método que como era incapaz de ofrecer una moral universal eterna, lo mejor para un filósofo que buscase la verdad a través del método era adoptar una moral provisoria. ¿En qué consiste esta moral provisoria? En primer lugar, en obedecer las leyes y las costumbres del país que se habita, es decir, si uno vive en Holanda, pues evidentemente debe seguir las costumbres y las leyes de ese país. Si uno vive en Estados Unidos, debe hacer lo mismo, si vive en México, igual. Y se tenía que mantener siempre opiniones moderadas. En segundo lugar, creía que se debía ser firme y resuelto en las decisiones, es decir, no dudar una vez que se tomen, ya que cuando no se puede obtener certeza de las cosas, lo mejor es guiarse siempre por la probabilidad. En tercer lugar, nos decía que es más fácil cambiar los deseos propios que el mundo. No tenemos que perder el tiempo tratando de cambiar a los demás. Lo mejor que podemos hacer es intentar cambiarnos a nosotros mismos. Finalmente, él creía que todo tipo de moral verdadera pues debía consistir en emplear toda la vida propia en cultivar la razón,
de modo que se pudiera progresar en la búsqueda de la verdad. Concluyamos. Descartes fue el creador de la filosofía racionalista continental. Esta filosofía racionalista consiste en buscar la verdad en los procesos lógicos de la mente y no en las sensaciones o en las percepciones humanas. Este racionalismo también implica que no debemos dejarnos engañar por lo que vemos o por lo que sentimos. Por lo único que debemos fiarnos es por la razón. Descartes puso en el centro del debate la cuestión de la duda metódica. Es decir, solamente dar por cierto aquello de lo que estamos plenamente seguros, que debemos avanzar paso a paso en la investigación, en el conocimiento, y también nos advierte que para que algo esté realmente comprendido, debemos asegurarnos que estas ideas son claras y son distintas respecto a cualquier otra cosa. Finalmente, respecto a una ley moral universal, él dice que esta ley moral universal nos obliga a contribuir en la medida de nuestras capacidades a aumentar el bien común. Es decir, que cuando alguien no es útil a los demás, significa que realmente no vale nada. Gracias. Ah, no sé, viejo. Tienen razón, soy un vago. No, no te dijeron vago, te dijeron vagales. ¿Vagales? ¿Y esto lo haría un vagales? Ahora verán, yo no soy un vagales.